Buenas noches, ingeniero Luis. Por motivos de salud y porque trabajo en la sierra, no pude presentar la exposición, pero voy a exponer ahora mi parte. Y vamos con el informe estadístico, análisis de tensiones en el sistema de salud gratuita en la región de la Libertad del año 2020. En el grupo, somos el grupo 7, conformado por mi persona, Chipa, son Paul Olivar y Panta, Lenin Nicole Medina Medrano, Paul Alberto Choquejara, Yodey Martín Mendoza, ya. Vamos con la introducción. Antecedentes del sistema de salud gratuito. En el sistema de salud gratuito en el Perú desempeña un rol crucial para asegurar el acceso a servicios médicos esenciales en la población vulnerable, especialmente en estos eventos críticos como la pandemia COVID-19 en el año 2020. Centro del problema fue durante el año 2020. La pandemia puso a prueba la capacidad de respuesta de los establecimientos públicos de salud, que es la posta, los hospitales, que enfrentaron una demanda sin precedentes. Esto generó preocupación sobre la sostenibilidad y eficiencia del sistema de salud. ¿Cuál es el propósito de este informe? Este análisis busca identificar patrones de uso del sistema, distribución geográfica de tensiones, servicios dados durante el año 2020, empleamos herramientas estadísticas descriptivas e inferenciales. Los objetivos del estudio, bueno, tenemos el objetivo general, que es aplicar la estadística descriptiva e inferencial para analizar el sistema de SIS en Departamental de la Libertad y Medio. Objetivos específicos, pues tenemos el cálculo, calcular medidas estadísticas sobre las percepciones, estimar las medidas poblacionales con intervalos de confianza, contrastar hipótesis sobre la variación en la atención. Ahora, dos, tenemos el planteamiento de hipótesis. La hipótesis 1, promedio mensual de atenciones. Objetivo estimar si el promedio mensual de atenciones en el año 2020 superó cierto umbral significativo, por ejemplo, 45.000 atenciones. La hipótesis nula, el promedio mensual de atenciones de CIS en la Libertad 2020 es menor a igual al 45.000 atenciones. La hipótesis alternativa, promedio mensual de atención de CIS en la Libertad en el año 2020 es mayor al 45.000 atenciones. Por sí se evaluará mediante una prueba de una muestra con un nivel de significancia del 5% y un intervalo de confianza del 95%. La hipótesis 2, que nos refiere, fue la diferencia entre las provincias entre costa y sierra. A objetivo de determinar si existe una diferencia significativa en el número de detenciones entre las provincias costeras, como Trujillo y Chocó, y las provincias andinas como Patás y Huamachuco. Hipótesis nula, no hay diferencia significativa entre el promedio de la atención en provincias costeras y andinas. Hipótesis alternativa, pues sí hay una diferencia significativa entre el promedio de la atención entre las provincias costeras y andinas. Se aplica una prueba T para dos muestras independientes y se calculará un intervalo de confianza del 95% para la diferencia de medidas. Combinando con la hipótesis 3, proporción de atenciones por tipo de servicio. Al objetivo, verificar si la proporción de atención en servicio de emergencia en emergencias superó el 30% del total de atenciones. La hipótesis nula nos refiere que la proporción de atención de emergencia es menor o igual al 30%. La hipótesis alternativa, la proporción de atenciones en emergencia es mayor al 30%. Se aplicará una prueba de proporción y se calculará el intervalo de confianza para la proporción. Ahora, vamos con la formulación de la hipótesis. Se formula una hipótesis estadística que será evaluada mediante la prueba de hipótesis y análisis de intervalos de confianza. Entonces, vamos con la hipótesis 9. El promedio mensual de atención en el año 2020 fue igual o menor a 6.500 atenciones. Hipótesis alternativa, tenemos el promedio mensual de atención del año 2020 fue mensual. Atención del año 2020 fue mayor a 6.500, mayor a 6.500 atenciones. Y en metodología, pues el presente estudio se basa en un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo y diferencial, orientado a analizar los niveles de atención médica registrados por el Seguro Verbal de Salud durante el año 2020 en el Departamento de Salud. En el foco tenemos la cuantitativa, descriptiva e inferencial, diseño no experimental, transversal y retrospectivo. Población, establecimientos y en la libertad, muestra datos agrupados por el mes, provincia y tipo de servicio. ¿Qué herramientas tenemos? El EX, el SPS, el SPS, el R
En las interpretaciones de resultados, pues el análisis estadístico realizado sobre las atenciones realizadas en el Centro de Salud de la Nación de la Libertad permite identificar patrones importantes en cuanto a su distribución y comportamiento general. Tendencia central, la medida es 34.000.1, 34.31, reflejando el promedio de atención registrada. Sin embargo, este valor es notablemente mayor que la medida de 6.5 y la moda 1. Esta diferencia significativa indica que los datos están sesgados positivamente, asimetría a la brecha. Es decir, la mayoría de las observaciones se concentran en valores bajos, mientras que unos pocos valores elevados elevan la medida de forma arbitraria. Por tanto, la mediana y la moda son medidas más representativas del comportamiento central de los datos. ¿Cuál es la dispersión? La dispersión estándar de 58.74 y la varianza de 3.448.090 son bastante elevadas, lo que indica que la gran dispersión en la atención, esto significa que los valores se alejan considerablemente por promedio, lo que dificulta identificar una tendencia clara sin tener en cuenta los valores extremos. Además, el rango es 295, que representa la diferencia entre el valor mínimo 1 del máximo 290. Confirma la existencia de variación muy amplias con las atenciones entre los diferentes centros y periodos. En la distribución, el coeficiente de asimetría, 3.17, muestra una asimetría positiva, fuerte, lo que implica que existe una acumulación de valores bajos en una larga cola hacia la derecha. En otras palabras, aunque la mayoría de los registros son bajos, hay valores muy altos que solo influyen en la medida, sino que también pueden considerarse valores atípicos o extremos. Asimismo, la kurtosis, 13.49, indica una distribución leptokurtiza, es decir, los datos más están muy concentrados alrededor de la media, pero también presentan colas más largas de lo normal, lo que refuerza la presencia de valores extremos en una alta concentración de valores. Y la precisión de la medida. El error típico 10.38 representa la variabilidad esperando la medida si se repitiera el muestreo. Aunque no es excesivamente alta, en conjunto con la gran dispersión conservada, sugiere que la medida podría no ser una estimación suficiente precisa del comportamiento real poblacional, especialmente sin considerar los valores de el tamaño de la muestra, tenemos el análisis que se realiza con 32 observaciones, un tamaño relativamente pequeño. Esto puede limitar la generalización de los resultados, por lo que se recomienda interpretar las conclusiones con cautela y, de ser posible, trabajar con un conjunto de datos más amplios para validarlos. Hasta aquí sería mi participación, ingeniero. Muchas gracias por su atención y espero pueda entender, por favor.